Hola a todos, espero que se encuentren muy bien. Tengo el gran honor, el privilegio de estar con una personalidad académica que admiro en lo particular bastante. Él es el doctor Carlos Saldaña. Ha tenido un recorrido educativo interesante a lo largo de su vida, pasado en todos los ciclos de la educación, primaria, media y universitaria. Su relación con la defensa de los derechos humanos es importante, así que doctor, pues, sé que también le gusta que digan profe y que los títulos están de más, pero pues vale la pena resaltar su recorrido académico y lo importante que ha sido para la Academia Guatemalteca, así que qué gusto que esté con nosotros. Muy buenos días. Es el mío, el gusto es mío porque estoy con estudiantes, mis estudiantes. Muchas gracias. Doctor, queríamos hacer unas preguntas breves acerca del conflicto armado interno, su experiencia como persona individual, como estudiante, en ese periodo tan triste de nuestra historia, pues cómo fue que usted lo vivió así, muy general. Bueno, yo podría decir que lo viví en 3 periodos distintos de mi propia vida. Primero lo viví desideologizadamente, pero muy cerca de él, porque yo era un estudiante de la Quechi, y la Quechi fue una víctima, un instituto víctima fuerte de por desaparición y por asesinato de estudiantes. Yo lo viví desideologizado, porque yo era de una sección bastante ajena a eso, pero sí tuvimos compañeros que fueron víctimas, que conocí yo y que murieron, uno torturado muy feamente, y tortura siempre fea, pero una tortura muy cabrosa, y otros estudiantes que fueron desapareciendo, líderes de la Quechi o de los otros centros públicos. Pero lo viví desideologizado, es decir, no comprendía, no entendía lo que estaba pasando, no lo entendía en profundidad política. O sea, no lo vi desde una mirada política. Y a veces siento que me duele que haya pasado eso en mi persona, pero también a veces creo que eso nos protegió un poquito. La segunda es que ya la viví más de cerca cuando trabajaba por los derechos humanos. Sí, estuve cerca de varios actores, conflicto armado interno, estuve cerca de varios, estuve en momentos complicados, porque cuando uno está en la defensa de los derechos humanos y el conflicto armado estaba vigente, no podía uno dejar de estar ajeno, exacto, esa palabra muy bien, estar ajeno, y tarde o temprano uno va siendo parte de alguien o de alguno de los lados. Por supuesto, los que trabajamos en organizaciones de derechos humanos, los que nos metimos profundamente no pudimos nunca estar a favor de un lado, el lado de los victimarios, el ejército, el Estado. Nos fuimos acercándonos mucho más a las víctimas del conflicto armado interno, y eso ya me fue ideologizando, ya me fue generando una visión política. Ahí fue donde estuve cerca, muy cerca, y con muchos riesgos, precisamente por eso. Y el tercero es cuando uno ya toma cierta distancia porque se firma la paz, y me tocó trabajar con víctimas del conflicto armado interno. Y desde ahí para acá, aunque últimamente menos, trabajar con víctimas del conflicto es siempre como un aprendizaje después de que ocurrieron los hechos. En otras palabras, lo viví cuando estaban pasando, lo viví cuando ya se estaba por terminar el conflicto armado interno, el cese al fuego, ahí lo viví más cercano y mucho más metido, y ya en la tercera fase lo viví como alguien que acompañaba a víctimas. Un proceso bastante complejo. Primero, pues su experiencia como estudiante, que lo mantuvo salvaguardado de esa situación, pero también lo importante del caso es cómo fue que estuvo dentro de esos procesos cuando trabajaba por los derechos humanos, cómo es el contacto de las víctimas, cómo estar ahí escuchando de primera mano lo que acontecía con ellos. Era pues bastante fuerte y sigue siendo bastante fuerte. Sí. Estar antes de la firma de la paz con actores del lado, no de los militares. Con los militares nunca tuve un solo diálogo, nunca tuve un solo contacto, no rehuí completamente a eso. Y yo tenía solo diálogo. Por el otro lado, pues me fue permitiendo descubrir el sentido del conflicto armado interno, pero también la tristeza del conflicto armado interno, que costó muchas y muchas vidas, y tanto por desaparición como por muerte. Pero también me permitió descubrir el dolor de las comunidades, porque vivir en las comunidades o estar cerca de ellas es ver el dolor de un armamento a víctimas tan vulnerables, la muerte de niñas o de niños, ver cadáveres de niños. Eso es, uno dice, un niño, ¿en qué sentido puede ser
problema para el ejército. Obviamente había que dar política de al futuro, pero ¿cómo un militar es capaz de matar a niños? Es decir, eso siempre me ha generado un asco terrible por la guerra en Guatemala. ¿Cómo pueden matar niños? ¿Cómo pudieron matar a una víctima inocente, pequeñita, y pegarle? Eso jamás me va a convencer de algo que lo justifique. Pero luego en el Programa Nacional de Resarcimiento, sí, ver, oír, escuchar, atender el cuerpo, ver el cuerpo de personas víctimas. Y de ahí para acá, siempre, porque en la pandemia yo tuve no sé si decir bendición, la dicha o la suerte, de trabajar con víctimas del conflicto armado interno en el área de Quechí. Estuve con ellas en el conflicto armado en la pandemia y el dolor sigue. Sí, por eso es que yo quiero después, cuando terminemos ahora, una conclusión muy importante que estoy reflexionando ahorita para ustedes. Sí, totalmente. Y eso nos poníamos a reflexionar en su momento cuando también a partir de la carrera hemos ido a visitar los lugares del conflicto y tenemos nosotros la separación de la lectura de fuentes y estar directamente con la fuente primaria. Sigue siendo doloroso, y ese contacto que usted ha tenido con las víctimas, verlas de cerca, conversar, sentir el dolor, ha sido bastante importante para ir comprendiendo y aportar soluciones y aportar propuestas que puedan tratar de conciliar por parte suya y por parte de las organizaciones que están trabajando, porque es una labor que no se ha cerrado, ¿no? Sin embargo, tomando siempre en cuenta su experiencia con las víctimas, ¿usted cómo considera que afectó ese conflicto a la educación del guatemalteco rural? Bueno, generó fuga de muchas personas, generó miedo, generó invisibilidad en el sistema educativo sobre el conflicto armado interno. Por eso es que son dos conclusiones con las que quiero cerrar, que en educación no deberíamos olvidar. Y generó la falta de mando. Aquí en esta aula está Celeste, que es nuestra alumna y que estuvo en las luchas del 2012. Generó que el conflicto armado se llevara a los institutos y escuelas públicas, pero principalmente institutos, y la gente dejara de pelear en las calles. El conflicto armado interno no termina todavía y en el 2012 un presidente de la República que fue actor de la guerra, general Pérez Molina, es el que simbólicamente cierra las escuelas normales en el 2012. No es casualidad, sino que es símbolo. ¿Cómo se cierran las escuelas normales? Pero también, más que las escuelas normales, 2012 y 2013 tienen que quedar grabados en la historia de que el conflicto armado llegó hasta la organización estudiantil de media, y ahí se acabó la organización estudiantil de media. Pregúntense qué ha pasado desde 2014 para el día de hoy con los estudiantes de media, y lo que van a descubrir es institutos grandotes pero con poca gente y organizaciones estudiantiles que nunca salen a las calles, que nunca discuten. Esta semana me tocó estar en la lucha de la escuela de educación física. Estuve el martes, no me recuerdo, mediando en una dificultad de estudiantes de educación física con una directora, y por primera vez en un buen tiempo sentí cómo los estudiantes de media tienen que salir a pelear también sus derechos. Y ahí estuve ahí con ellos, estaban manifestando, se logró lo que ellos querían, que era quitar a una directora. Pequeñas cositas de lucha de educación media, pero eso era frecuente, era una parte de la cultura guatemalteca antes, ahora no, ahora es aislado. Eso es parte de como uno de los aspectos del conflicto armado interno. Muy bien, muchas gracias, doctor. En el sentido de la experiencia universitaria, ¿ya era docente universitario cuando sucedía el tema del conflicto armado? Sí, a los 39 años de San Carlos, ya está. En la firma de los acuerdos de paz en el 96 implica que por lo menos yo ya tenía unos 15 años de ser profesor, creo yo. Empecé a ser profesor en el 85. Sí, claro, ya tenía 10 años. 11. Nosotros, yo viví como estudiante del conflicto armado interno porque estábamos en el aula aprendiendo y había bombas. Entraba en los tiempos históricos y heroicos, entraban la guerrilleros entraban con las cartuchas a las aulas, salían corriendo porque bueno, estaban los búnkeres, estaban los buzones, adentro de la universidad. Fue una época durísima, mataron gente enfrente,
Yo estaba un día que estábamos en clase, bueno, la vi como estudiante, como profesor ya la viví, pero lo más triste de vivirlo como profesor, no en esos 11 años, sino después, es que los profesores mismos se les olvidó el conflicto armado interno que habían vivido ellos también, y se les olvidó convertirlo en contenido educativo, pedagógico, se les olvidó que de la guerra también había que hablar. Tuve la experiencia de estudiante como profesor ya, de tener encuentros de estudiantes, parientes de militares o parientes con víctimas del conflicto, del área del otro bando, por decirlo así, y fue maravilloso. Todo eso ya perdido. Pregunte usted cuánto se habla del conflicto armado interno y le van a decir que nada. Sí, es una política no escrita, pero sí socializada, donde principalmente en los centros educativos privados, en donde, bueno, en áreas sociales está su currículo nacional base, pero este tipo no se puede tocar. Y eso resulta un conflicto porque Alemania, pues, que tiene una legislación bastante interesante, es un delito no hablar sobre genocidio nazi. Y hay una ley de memoria histórica. Sí, nosotros estamos muy lejos de eso, y pues una reflexión de parte suya de lo importante que debe ser seguir hablando en 2024 más que adelante. Cualquier educador en la universidad o en media, Leandro, tendría que tener claro dos conclusiones. En primer lugar, ayudar a enfatizar en la población que el conflicto armado interno tuvo lugar, es real, fue real, existió, ocurrió, porque yo he visto y oído educadores que dicen que no pasó nada, es una exageración, son inventos de la cooperación internacional. Mentira, vaya a ver a las personas que le mataron a sus familiares y no están actuando, es real, totalmente real. Y los que viven en ese tiempo, tímidos. Entonces, además, saben, primera conclusión que hay que enfatizar en la educación es que el conflicto armado interno ocurrió. Entonces, ¿cómo ocurrió? La segunda derivación pedagógica o educativa es explicarlo, cómo ocurrió. Pero sobre todo, no quedarse en el morbo de las anécdotas de la guerra. ¿Qué pasó aquí? ¿Qué pasó allá? Miren, el anecdotario es importante para darle salsa, pero no es la sustancia, no es la comida, es la salsa que le da el toque. Le da como el color, la alegría, el gusto de oírlo, pero no es la comida. El nutriente es por qué ocurrió, quiénes se involucraron, cuáles son las víctimas, el por qué ocurrió es la verdadera sustancia. Esa es una segunda conclusión. Y tercera cosa importantísima es que la gente comprenda que el conflicto armado interno tuvo efectos en la vida presente y sigue estando presente el conflicto armado. Quizá hay mucha gente que dirá, ya pasó, ya olvidemos de eso, el pasado ya quedó atrás. ¿Para qué se habla de ello? Sí, para que se hablar de eso. No, pero porque les dije en clase, pero pregúntenle a las víctimas si ya pasó. Pregúntenle a algunas de las señoras que conozco, pregúntenle si ya pasó, que tiene 30 y tantos años de que su hijo desapareció, pregúntenle si ya pasó. Nunca. ¿Y qué ha hecho el Estado para que pase? Nada. Entonces, el conflicto armado sigue presente, sí, con consecuencias de todo tipo, económicas, políticas, socioculturales y psicológicas muy serias, y por lo tanto también tiene consecuencias educativas. O sea, los maestros y maestras que quieran ser un poquito éticos y responsables y comprometidos con su presente, tienen que aprender a descubrir su pasado, y el pasado de Guatemala es el conflicto armado interno. Definitivamente. Muchas gracias por su tiempo, por el diálogo, por las conclusiones que no podíamos esperar nada menos de usted, doctor. No me queda más que agradecerle nuevamente, reiterar, y pues tenemos uno de sus libros, ahora pues autografiado, y gracias, doctor. Leandro, gracias.